a calembrar el hombro. Bueno, José, una gran experiencia, seguramente, no solo porque estuviste en un Juego Olímpico, vos has participado de muchos eventos muy parecidos como deportista, sino el compartir con muchos misioneros, jóvenes que se fijan en vos justamente y que sos un poco el espejo de varios de ellos. La verdad que estuvo muy lindo, un grupo fantástico, humano, muy bueno. Y sí, la vivencia también de un Juego Olímpico única. Quién sabe si alguna vez vuelva a tener la chance de participar en uno, o sea, de vivenciarlo, ¿no? Porque uno como espectador también lo vive, está muy bueno. La verdad que fue una experiencia muy buena, rodeado de gente macanuda y bueno, y eso hace que el viaje haya salido casi perfecto, ¿no? ¿Te hizo cosquillas el estar en estadios donde están los más grandes? Imagino como para también meterte un ratito, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un placer. Encima encontramos, enganché los dos partidos que quería ver realmente. Me faltó por ahí ver los Estados Unidos, lo que es el básquet. Pero dos partidazos, básquet de altísimo nivel, los mejores jugadores del mundo. Así que, no, un viaje espectacular. También aproveché como para ver otra disciplina que si bien no soy especialista, ni mucho menos, pero también me gusta verlo. Por ahí me quedé como, obviamente no se puede ver todo, pero bueno, algo de los juegos me llevo y estoy contento con eso. José, el hecho de compartir la cena o el almuerzo con muchos jóvenes, seguramente que se acercan varios de ellos para pedirte algún consejo, ¿no? No, en realidad es a ver cómo te puedo explicar. Yo me siento obviamente muy reconfortado de formar parte de una delegación de deportistas, chicos jóvenes en su mayoría, eh, bien humildes, que se nota que hacen un esfuerzo grande por competir y por dar lo mejor dentro de sí. Eso está bueno. Eso está bueno y bueno, compartir con ellos y pasar, como decís vos, almuerzo, viaje, momentos juntos, es algo que uno también viene a buscar eso, ¿no? No solamente a ver un partido aislado, sino relacionarse con los muchachos. Me encontré con un grupo fantástico, realmente. Eh, ¿Dónde lo vamos a ver a José Fabio en el arranque de la temporada 16-17? No sé, la verdad que todavía no hay nada. Aunque en esta época del año ya estoy bastante acostumbrado en que no se defina nada, porque es época de definición. Estoy viendo alguna posibilidad, pero todavía no tengo nada concreto, así que en este momento todavía no sé. ¿Pero tenés Veremos. ganas de quedarte en Misiones o no? Veremos, sí. Las ganas siempre están, pero obviamente ya no depende todo de mí. Seguramente ya estoy en la recta final de mi carrera y estoy pensando también en estar cerca de mi gente, estar más, qué sé yo, con mi afecto, con mi familia. Pero bueno, igualmente esto es un trabajo y donde vea que tengo que ir a jugar, como lo hice siempre, lo voy a hacer. José, la última. Hablabas del final de tu carrera. ¿Ya tenés decidido cuándo le vas a poner punto final y si te vas a dedicar a la dirección técnica? Uno supone a partir de tu conocimiento, de tu experiencia en tantos niveles. No, yo creo que descarto eso de la dirección técnica. Sí, me gusta mucho todo lo que sea formación de jugadores, inclusive dirigir no estaría mal, pero creo que necesito cambiar algunas cosas en mi vida, no tanto viaje, no tanto, me cansó un poco de eso, ¿no? Y es mucho tiempo que llevo así con este ritmo de vida, quiero parar un poco y estar más quieto en un lugar y sé que la vida del entrenador es justamente es lo mismo, ¿no? Entonces me gusta, pero creo que no es lo que estoy buscando para mí. Y en tiempo, no sé, puede ser una temporada, puede ser dos, no lo sé, pero yo me voy a preparar como para que sea la última y si después viene una más, vendrá, bienvenida sea, pero voy a tratar de, bueno, de dar lo mejor de mí para ponerme bien y si me toca jugar en algún equipo en el que la propuesta sea buena, dar lo mejor de mí. Bueno, José, agradecido por este tiempo y que lo hayas disfrutado realmente porque te lo mereces. Sos uno de los símbolos de los últimos tiempos del deporte de Misiones. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande.